Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Gracias por dar este inicio de manera puntual a la clase de ciencias naturales. ¿Sí? El día de hoy vamos a hablar un poquito de lo que respecta a física. El capítulo se lo nombra de fuerza y movimiento. Sí, justamente en las diapositivas tenemos a uno de los animales increíblemente más fuertes que podemos apreciar en la naturaleza y es una hormiga. ¿Sí? Una hormiga puede levantar hasta 10 veces su peso y siempre trabajan en conjunto para suministrarse de todo el arsenal y poder aguantar el invierno. Sí, entonces siempre nos hemos hecho la pregunta, ¿no es cierto? No solo esta especie de animales poseen esta fuerza única y maravillosa para poder subsistir en su hábitat, sino también muchas otras especies. Nosotros como seres humanos, como animales racionales, también ejercemos lo que es la fuerza y el movimiento, ¿no es cierto? Al momento de interactuar con otras personas, con otros individuos, para desplazarnos a ciertas distancias, en fin, ¿sí? Aquí podemos contemplar uno de los fenómenos naturales más luminoso, más expresivo de la naturaleza. Sí, tenemos una tormenta eléctrica vista desde orillas, pero está suscitada en la alta mar. ¿Sí? Si hacemos un análisis físico de qué suscita en cada uno de los fenómenos, de los desastres naturales, podemos determinar que se encuentran interviniendo sea en cantidad de voltaje, sea en fuerza, desplazamiento, intensidad luminosa, es decir, que se van uniendo todos los conceptos que hemos ido viendo durante nuestra carrera estudiantil en el colegio, ¿sí? Entonces todo se encuentra relacionado y unido para comprender un poco cómo funciona la naturaleza, ¿no es cierto? Justamente hablábamos de los cambios de sólido, líquido, gaseoso. Justamente aquí tenemos contemplado los tres estados de la materia, incluso tenemos energía, en fin, ¿cierto? Pero si nosotros podemos ver aquí, para que suscite una descarga eléctrica de esta manera y pueda suscitarse una, un rayo, una tormenta de rayo, quiere decir que están interviniendo también energías que luego Tesla en su investigación diaria iba a ir describiéndolo una a una y siendo él el padre de la electrónica y del magnetismo, él iba a descifrarlos para que luego Thomas Edison lo vaya a lucrar de su trabajo y él se quede con el mérito. Sí, pero cabe recalcar que él fue uno de los pioneros en estudiar todo este tipo de energía que simplemente se encuentra gracias a la fusión de elementos o de átomos negativos con átomos positivos, ¿no es cierto? Es decir, que es una reacción ante el estímulo de uno u otro factor. Y así como dentro de este estudio vamos a hablar acerca del electromagnetismo. ¿Sí? ¿Qué entendemos por magnetismo? Tal vez cuando nosotros, en niñez o estudiando, cogíamos un imán, ¿cierto? Al menos esos apliques que hay en la refrigeradora tienen un pequeño imán en su parte posterior, ¿cierto? Que ayuda a que se una con el metal del refrigerador. Y si uníamos o tratábamos de unir estos imanes, sentíamos un rechazo, ¿no es cierto? Que esta electrónicamente se pudo determinar que hay como una energía que si era igual, cargas positivas, se repelían y uno podía sentir esa diferencia. Pero ¿qué pasa cuando dos imanes son de diferente carga, diferente símbolo? Se unían, ¿no es cierto? Entonces, esta energía que hacía que se separen estos dos extremos es como un campo, ¿no es cierto? Como una parte invisible, como un límite invisible que nosotros poco a poco lo íbamos a ir descubriendo y conociendo gracias a investigaciones que se han ido planteando, ¿sí?
Entonces el electromagnetismo va a estudiar esta carga eléctrica, que no es más que el movimiento de la materia, ¿sí? El movimiento de la materia y que causa una interacción electromagnética dentro de ella. La unidad de la carga eléctrica es el coulomb. Su símbolo es la C mayúscula e indicará la cantidad de carga, que atraviesa una sección de conductor en un tiempo, en un segundo, cuando esta intensidad de corriente es de un factor, ¿sí? Es decir, que esta carga eléctrica va a estar cuantizada y su unidad más elemental va a ser el electrón. Que el electrón va a trabajar aquí con 1.6 por 10 a la menos 19 columnas, ¿sí? Existen dos tipos de carga, como decía inicialmente, una positiva y una negativa. De este modo, la interacción o la unión entre ellas puede ser atractiva o repulsiva. La carga eléctrica se conserva en cualquier proceso que tenga lugar en un sistema aislado. Es decir, donde la ley de la energía también se encuentra presente aquí, que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma, ¿sí? Entonces decíamos que cuando dos cargas son iguales, son similares, hay esta repulsión por parte de ellas, y esto podemos poner como ejemplo de un campo, de un limitante, y es por eso que vamos a entrar a estudiar el campo eléctrico y el potencial eléctrico, ¿sí? Este campo, este limitante, se encuentran dentro, inmersas, unas líneas, que serían las líneas de campo o líneas de fuerza, ¿sí? Esto más bien fue estudiado, fue introducido a la ciencia por parte de Michael Faraday. Son líneas, podemos decir, imaginarias, que ayudan a visualizar cómo va variando la dirección de cada campo eléctrico al pasar un punto a otro del espacio, ¿de acuerdo? Indican las trayectorias que seguirán la unidad de la carga positiva si se la abandonan libremente y si esta se ancla con otra positiva, ¿no es cierto? Vemos aquí las líneas de campo en repulsión. Pero si las encuentra con cargas negativas, miren cómo se va uniendo y se van empatizando unas con otras. Entonces, de estas líneas de fuerza se van a trazar de modo que su dirección y sentido coincidan a cada punto del espacio, con otras o con los de la fuerza que actúan sobre la carga testigo positivo, ¿sí? Aquí vamos a tomar en cuenta que son radianes simétricas en cargas puntuales. Su número es proporcional al valor de la carga. Son tangentes al vector de desplazamiento en cada punto. Dos líneas no pueden encontrarse nunca, ¿sí? Es decir, estas dos líneas no nacen del mismo punto y no pueden chocar. Siempre tienen que estar unidas a otra línea que corresponde a una carga distinta. Tenemos como propiedades dentro de estas líneas de campo que el vector del campo eléctrico va a ser tangente a las líneas de campo en cada punto, ¿sí? Las líneas de campo son abiertas, no se unen entre sí. Salen siempre de las cargas positivas o del infinito y terminan en el infinito o en las cargas negativas. Es lo que veíamos acá. Estas son las cargas positivas, que es la carga origen, y se va a unir con una de carga negativo, o a su vez se irán hacia el infinito. La densidad de las líneas de campo de un punto es proporcional al valor del campo eléctrico en dicho punto, ¿sí? Las líneas de campo no pueden cortarse, de lo contrario en el punto de corte existirían dos vectores, es decir, un campo eléctrico distinto. A grandes distancias de un sistema de cargas, las líneas están igualmente espaciadas y son radiales, comportándose el sistema como una carga puntual, ¿sí?
Entonces, ya hablando acerca de qué es el campo, ¿no es cierto? Y cómo lo podríamos representar por medio de líneas, hablemos acerca del potencial eléctrico. Una carga eléctrica puntual, o también conocida como carga de prueba, tiene en presencia otra carga, que es la carga fuente. Una energía potencial electrostática de modo semejante a la relación que se establece entre fuerza y campo magnético. De modo semejante a la relación que se establece entre la fuerza y el campo eléctrico, se puede definir una magnitud escalar, ¿sí? Potencial eléctrico que lo vamos a simbolizar con la V mayúscula, que tenga en cuenta la perturbación que la carga fuente, que es la Q1, produce en un punto del espacio, de manera que cuando se sitúa en este punto de la carga de prueba, el sistema adquiere una energía potencial, ¿sí? Aquí podemos ver que el potencial eléctrico será igual a la carga Q1 sobre el radial y por la constante. Por lo que una carga de prueba que sitúa en un punto tendrá una energía potencial que le vamos a conocer como U mayúscula, simbología U mayúscula, ¿sí? Dependerá solo de la carga fuente y sus unidades en el sistema internacional va a ser el voltio. El origen para el potencial se toma en el infinito para mantener el criterio elegido para el ¿sí? Para calcular el potencial de un punto por varias cargas fuentes se suman los potenciales creados por cada una de ellas, teniendo en cuenta así que es una magnitud escalar. La diferencia de un potencial se mide siempre en voltios. Por tanto, decimos que en el campo eléctrico existe una diferencia potencial de un voltio, de un volt, cuando empleamos un joule para mover una carga de un coulomb. Y vemos aquí las fórmulas características tanto para campo eléctrico y fuerza electrostática. En la parte superior del cuadro están las magnitudes vectoriales como campo y fuerza, y en la parte inferior las escalares correspondientes a potencial, energía, potencial, ¿sí? La ley de Coulomb y el campo eléctrico van a estar ligados en su estudio, ¿sí? Y aquí vamos a estudiar, permítanme extender. La fuerza con la que se atraen o se repelen dos cargas, ¿sí? Y estas van a ser directamente proporcional al producto de las cargas, ¿sí? E inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, ¿sí? Entonces tenemos dos cargas positivas, entonces su vector de dirección irá hacia abajo o hacia la izquierda. En cambio, la superior irá justamente de repulsión hacia arriba. Pero ¿qué pasa cuando está una carga negativa? Estas dos cargas van a quedarse uniendo, ¿cierto? Por eso sus vectores de aproximación se encuentran cerca. La fuerza va a variar conforme al inverso del cuadrado de distancia, ¿sí? Es central y por lo tanto conservativa. Va a depender del medio en donde se encuentra. Y es así que tenemos que K dentro de la fórmula no va a ser una constante universal. Más bien va a ser 1 sobre 4 pi y la permitividad del medio, que sería representada por la E, que esto sería la simbología, ¿sí? La ley de Coulomb es el estudio de la atracción y de la repulsión que ya hablamos, ¿cierto? De cargas puntuales. Va a ser directamente proporcional al producto
de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Entonces va a estar expresada en la constante, ¿sí?, que tenemos aquí, donde fuerza, que está representada en newtons, Q va a ser las cargas en columbio, R va a ser la distancia, que va a estar en metro, y K va a ser la constante eléctrica. ¿Quién crea esto? Charles Coulomb en 1787 y la demostró utilizando la balanza de torsión, ¿sí? Es similar a la ley de gravitación universal, con diferencia de las fuerzas eléctricas, ¿sí?, ya que estas son más intensas. Entonces, el campo eléctrico es la región donde el espacio cuyas propiedades son alteradas por la presencia de una carga. Vemos, ¿cierto?, que está presente una carga positiva, que es la carga fuente o de origen, ¿sí? Y no se encuentra otra positiva porque se encuentra repeliéndole la misma, ¿sí? En cambio, ¿qué pasa cuando hay una carga negativa? Va a querer unirse en su centro, ¿no es cierto? Y entonces el campo va a estar definido por intensidad y potencia. La intensidad en cada punto desde la perspectiva dinámica de la carga y su potencial en cada punto desde el punto de vista energético, ¿sí? El efecto del campo sobre cada testigo va a tener fuerza y energía potencial. La energía va a actuar sobre la carga desde el punto de vista dinámico. La energía potencial desde el punto de vista energético. Y es así donde damos paso al estudio de la intensidad de todo este campo eléctrico. Y se va a definir, se define esta intensidad de campo en un punto como la fuerza que actúa sobre la unidad de carga del testigo positivo colocado en dicho punto. Es decir, todas estas líneas, ¿no es cierto?, que vimos, van a dirigir o van a expresar la intensidad de este campo eléctrico. El sentido del mismo de este campo coincide con el sentido de movimiento que adquirirá una carga testigo positiva colocada en reposo en un punto del campo. Y esto da origen a la ley de Ohm y circuitos eléctricos. La corriente eléctrica va a ser el fluido. Es como un río de cargas que establece cuando existe una diferencia de potencia entre los puntos del conductor. Entonces nosotros, en base a lo dicho, podemos decir que esta se encuentra distribuida, por ejemplo, en nuestra casa por todo el alambrado, ¿no es cierto?, por todos los cables que se encuentran conectados al cable, a los conectores, a los enchufes, en fin. Y esto se encuentra como latiente, como un flujo latiente entre cada uno de los cables, ¿no es cierto? Hablando de generadores de corriente, que es más bien un dispositivo que establece de forma permanente una diferencia potencial entre los extremos de un conductor. En casa, por ejemplo, un generador de corriente puede ser un mecánico, por ejemplo, en las bombas, esos generadores que con gasolina, que con combustible generan un movimiento. Pero también hay otro tipo de generadores mediante el movimiento, por ejemplo, la fuerza o la energía eólica, ¿no es cierto? La fuerza electromotriz de un generador va a ser la energía que se transfiere a la unidad de carga que se mueve en el circuito y se encuentra expresado así. Por eso va a ser en voltios en base al sistema internacional. Miren su respuesta, ¿sí? Estos generadores van a transformar diversos tipos de energía. Por ejemplo, también tenemos pilas o generadores electroquímicos, los famosos dínamos.
Los dínamos aprovechan el movimiento de la rueda o de un sistema que se encuentre de manera circular, ¿sí? Una energía mecánica, y es transformada para brindar algún tipo de energía. Paneles solares también es una de las nuevas tendencias a tener un generador. Esto ayuda a recolectar toda la energía producida por los rayos solares y convertirla en luz o energía en el interior de, puede ser, de alguna casa. ¿Sí? Y los molinos de viento, que sería una energía eólica, que también, aprovechando la fuerza del viento, hace un movimiento circular en el cual va a ser transferido como una energía para suministrarse, ¿sí? Pero para suministrar todo esto, vamos a crear lo que son los circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico va a ser un dispositivo que consta de un generador y un conductor, ¿de acuerdo? Entonces tenemos como un generador una batería, y los conductores sería el sistema de cableado para brindar energía a algún punto estratégico de este circuito eléctrico. Se puede intercalar entre un interruptor y un receptor. La magnitud que mide la corriente que circula se denomina la intensidad de corriente, la cual vamos a expresar con una I mayúscula, ¿sí? El medio material que constituye el conductor, ¿sí?, o el propio generador, va a ofrecer una resistencia al paso de corriente. Por eso también vamos a tomar en cuenta en la ley de Ohm la resistencia que produce el conductor o el generador para ejercer esta intensidad de corriente. La resistencia se va a disipar en energía gracias al efecto Joule, ¿sí? La intensidad de corriente va a estar determinada por la cantidad de carga eléctrica que va a atravesar la sección transversal de un conductor por una unidad de tiempo, ¿sí? Entonces, en la unidad de Sistema Internacional de Medidas, su unidad va a ser el amperio. El sentido de esta intensidad de corriente se considera que llevaría un flujo de cargas positivas. ¿Sí? Las cargas se mueven hacia donde la energía potencial es menor. Digamos que la resistencia es el producto que está elaborado en sea el generador o el conductor. Todo conductor presenta cierta resistencia al paso de corriente. No es lo mismo, ¿no es cierto?, tener mayor conductividad de un alambre de cobre que un alambre de hierro. No tendrá la misma conductividad de un cable de, qué sé yo, un plástico y una madera, ¿sí? Toda la materia tiene un nivel de conductividad, pero el metal siempre va a ser uno de los conductores más importantes, ¿no es cierto? Pero también va a estar medido en base a la resistencia del paso de corriente. La causa son las continuas desviaciones que sufren estos electrones debido al movimiento vibratorio de los iones positivos que van a constituir esta red metálica. Vamos a demostrarlo que mediante la resistencia del conductor va a depender de lo siguiente. ¿Sí? La resistencia va a ser igual a la resistividad por la longitud y la sección recta del mismo. Aquí la unidad va a ser el ohmio. ¿Y cómo se encuentra representado? Siempre por un zigzagueo de líneas, o a su vez una resistencia. ¿Qué produce una resistencia también en un circuito eléctrico? Que este conductor se encuentre enrollado, ¿sí? Por eso, cuando nosotros hacemos una instalación eléctrica, por lo general, el alambrado tiene que ir de manera recta, ¿sí? Cuando hay una torcedura, cuando se dobla a veces
estas puntas del metal, en fin, tiende a haber una resistencia. Y eso incrementa también que haya menos intensidad de corriente. La ley de Ohm, netamente, gracias al estudio de George Singleton en 1826, él publica los resultados de sus investigaciones acerca de la relación que hay entre la intensidad de corriente y el voltaje aplicado. ¿Sí? Decíamos que la resistencia se le simbolizaba en un circuito eléctrico de manera zigzagueante o a su vez como un, ¿sí? La intensidad aquí de corriente que circula es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia. Por eso aquí vamos a visualizar cómo suscitan las fórmulas en el cual para poder analizar cada uno de estos puntos. Los materiales que cumplen la ley de Ohm se denomina ohmicos, ¿sí? Entonces, la ley de Ohm en un circuito va a analizar lo siguiente. La intensidad de corriente es un circuito que está directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. Es decir, que I es igual a la tensión sobre la resistencia. Y es así donde tenemos aquí la simbología. Intensidad, tensión y resistencia. Algunas personas también lo hacen en forma de triángulo para su estudio, ¿sí? Entonces aquí podemos observar que la intensidad es igual o es proporcional a la tensión, pero inversamente proporcional a la resistencia. Está al otro lado. Hablando de circuito en serie, la intensidad de la corriente es la misma en todos los puntos de resistencia que se encuentren interviniendo en este circuito. Es decir, que va a ser la misma resistencia en el punto 1 y la misma resistencia en el punto 2. Entonces, cuando nos toque saber cuál es la intensidad de cada uno de estos puntos, solo bastaría hacer el cálculo de este para determinar que también tiene el dato de este punto de vista. Cuando la intensidad va a producir una disminución de potencia, es decir, que va a haber tensión 1 y tensión 2 en cada resistencia, primero tenemos que tomar en cuenta esta fórmula de aquí, que la tensión total va a ser igual a la tensión 1 más a la tensión 2. Entonces, vemos que la tensión va a ser igual a la intensidad por la resistencia y va a ser congruente o igual en cada punto de esta tensión. Tensión 1 va a ser igual a la intensidad por la resistencia 1. Tensión 2 es igual a intensidad por resistencia 2. Entonces tenemos varias fórmulas, ¿no es cierto? Tenemos la dicha anteriormente y tenemos que para sacar la tensión total tomamos en cuenta la unión de la tensión 1 con la tensión 2. Al igual se puede aplicar en la resistencia. La resistencia total será igual a la resistencia 1 más resistencia 2. ¿Sí? Entonces, esto podríamos determinar o estudiar de manera básica cómo funciona un circuito. Eso es lo elemental a la hora de saber cómo aplicar la ley de Ohm, ¿sí? Ahora bien, todas estas partículas, todos estos átomos tienen una energía, ¿no es cierto? Y con ello quiero decir que también tienen un movimiento. Vimos que estas partículas, cuando tenían una carga positiva,
se repelían, ¿no es cierto? Y tenían un movimiento hacia la dirección opuesta a esta partícula. Pero, ¿qué pasa cuando estas partículas eran de cargas similares se unían? Es decir, que hay un desplazamiento y un movimiento, ¿no es cierto? Que para su estudio vamos a hablar sobre la trayectoria de punto, trayectoria del sólido, en fin, ¿sí? Que eso también vamos a ver en el día a día como ejemplos muy, muy cotidianos acerca de qué es un movimiento y para qué sirve su estudio. En la trayectoria del punto va a dividirse en rectilíneo y curvilíneo. El rectilíneo creo que es el más conocido y es en la línea recta. Curvilíneo vamos a entender o describe la línea curva del movimiento, ¿sí? Por eso puede ser parabólico, circular o elíptico. Pero también hay un movimiento según la dirección, que este puede ser alternativo o pendicular. El alternativo va a describir una línea recta, mientras el pendular en línea curva. Pendular, el péndulo, ¿no es cierto? Que tiene un movimiento de esta manera. La trayectoria del sólido va a dividirse en rotación y traslación. En rotación se va a describir círculos concéntricos en el mismo sitio, mientras que traslación va a describir esas trayectorias paralelas, recordemos como el sistema solar, ¿sí? Según la velocidad del movimiento puede ser uniforme, ¿cuál va a ser también uniforme acelerado? El uniforme va a mantener la velocidad constante, es por ello que la velocidad es igual a 0. Pero cuando es uniformemente acelerado, va a mantener una aceleración constante. Entonces damos paso a hablar al movimiento rectilíneo. Un movimiento rectilíneo es el desplazamiento de una bicicleta por una carretera totalmente recta, en el cual vamos a tener la distancia, vamos a tener tiempo, en fin, para su estudio. Tiene un punto de inicio, en fin. Entonces hablemos de lo que es una trayectoria y lo que es un desplazamiento. La trayectoria va a ser un conjunto de puntos que siguen un cuerpo en movimiento. En cambio, el desplazamiento va a ser el vector que une estos dos puntos en una trayectoria. ¿Sí? Entonces, para entender, ¿no es cierto? La trayectoria, por ejemplo, nos fuimos a comprar en nuestra bicicleta, aprovechando el tema de la cuarentena, nos toca hacer las compras, ¿no es cierto? Vamos a comprar pan, de ahí bajamos a comprar papas, y así nos tuvieron, ¿no es cierto?, haciendo recorridos para formar así la trayectoria. Pero el desplazamiento será el vector que une estos dos puntos, el inicial y el final, en el cual será la medida o la unidad, ¿no es cierto?, de medida que nos indicará cuántos kilómetros recorrimos. El sistema de referencia, en cambio, va a ser el punto o conjunto de puntos respecto a dónde se va a localizar un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí en una dimensión, tenemos el punto de origen, que sería, ¿no es cierto?, punto 1, y se desplazó, por decir, 5 kilómetros, sería punto 2. Pero también tenemos otro, sería en dos dimensiones en el plano cartesiano, ¿no es cierto?, que aplica X y Y. Y en tres dimensiones cuando se aplica lo que es X, Y, Z. Pero en la realidad, ¿no es cierto?, podemos nosotros observar un espacio recorrido tomando en cuenta el tiempo y la distancia recorrida. Lo que pasa, por ejemplo, en una carrera, ¿no es cierto? Sale aquí nuestro atleta corriendo y en un segundo, ¿cuánto fue su alcance o su desplazamiento? En el siguiente tiempo, ¿cuánto será de kilómetros o metros su punto de referencia? Y así, ¿no es cierto?, podemos determinar
si es que está a buena velocidad, si es que se mantiene, o si es que hay tal vez alguna variación. Entonces vamos a comprender la diferencia entre velocidad y aceleración. La velocidad va a ser la rapidez con que se cambia de posición. La velocidad va a ser instantánea, es decir, que va a ser en un momento dado. También vamos a conocer por medio de esto la velocidad media. La aceleración, en cambio, va a ser la rapidez con que cambia la velocidad. Tiene una aceleración media, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hablar acerca del movimiento rectilíneo uniforme, ¿sí? Aquí las características principales es que tiene una trayectoria rectilínea, por lo cual su aceleración va a ser constante, porque tiene una velocidad constante, ¿sí? Espacio recorrido y desplazamiento va a ser igual. Entonces tenemos el ejemplo abajo de nuestra moto, ¿no es cierto? De un inicio, tiempo cero tiene una velocidad de 90 kilómetros sobre hora. En un segundo se mantiene la velocidad. Y en 5 segundos también se va a mantener a 90 kilómetros sobre hora. Eso respecto a lo que es la velocidad constante. Y ahí tenemos, ¿no es cierto? La velocidad va a ser igual al desplazamiento sobre tiempo. Tomemos en cuenta que podemos tener tiempo inicial, tiempo final, o punto inicial, desplazamiento inicial y desplazamiento final. ¿Qué pasa cuando hay una variación, ¿cierto? Un movimiento rectilíneo uniformemente variado? Es decir, que va a haber una variación en la aceleración o en la velocidad, tomando en cuenta que la velocidad inicial va a ser cero y la velocidad final va a estar determinada por el ejercicio planteado. Por ejemplo, tenemos velocidad final 20 kilómetros sobre hora, en fin. Entonces, aquí en el movimiento, netamente, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, va a haber un incremento en la aceleración, por lo tanto, en la velocidad, ¿sí? Movimiento parabólico. El movimiento parabólico muchas veces lo hemos revisado y es justamente lo que tenemos aquí como ejemplo, ¿cierto? Tenemos un atleta que está realizando el salto largo. Tomamos un punto de impulso y vemos cómo hay una curvatura de acción entre un punto a otro. Otro de los movimientos parabólicos más comunes podría ser cuando nosotros deseamos lanzar una piedra a un lago, a un río, ¿no es cierto? Hay ese ondulaje, ¿cierto? Entonces nuestro cuerpo sube, llega a un punto de elevación, al tope, al máximo, y tiende a bajar. Es decir, que vamos a tomar en cuenta todos esos factores para realizar un cálculo. Entonces, hablando del movimiento parabólico, van a ser los que se adquieren cuando los cuerpos son lanzados desde una superficie terrestre con una velocidad y un ángulo con respecto a la horizontal. Esta trayectoria seguirá por una especie de parábola, ¿sí? Este movimiento parabólico completo se lo va a considerar como una composición de un avance horizontal, primero rectilíneo uniforme, luego de lanzamiento vertical hacia arriba, que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado hacia abajo, porque ya va a haber una variación de aceleración por acción de la gravedad. La trayectoria seguida por un objeto con este movimiento depende de la velocidad inicial del lanzamiento. Tenemos aquí el ejemplo de una catapulta y un castillo, ¿cierto? En la antigüedad, en la época medieval, era conocida esta especie de armamento militar.
en donde con la fuerza proyectada, ¿no es cierto?, podían dar alcance o dar en el blanco a mucha distancia. Es decir, que para alcanzar un desplazamiento mayor, deberá tener mayor fuerza para que se incremente también su ángulo de inclinación. Este movimiento es analizado y estudiado, pero no se tiene en cuenta lo que es la resistencia del aire y la rotación de la Tierra, que también sería como una resistencia, ¿no es cierto? Pero aquí vemos más o menos cómo es la descripción de los momentos en el movimiento parabólico, ¿sí? Y va a estar dado por una altura máxima y un alcance máximo horizontal. Y esto si lo revisamos en el plano cartesiano va a tener eh, elementos en X y elementos en Y que va a estar determinado por la altura máxima. Para facilitar este estudio del movimiento de un proyectil o del movimiento parabólico, se le va a descomponer las direcciones horizontales y verticales, que aquí va a ser el estudio de dos movimientos en la misma dirección. Cada cuerpo va a tener dos movimientos, ¿sí? Dos movimientos. En la dirección horizontal, el movimiento del proyectil va a ser rectilíneo y uniforme, ya que en esa dirección la acción de la gravedad es nula. Pero ¿qué pasa cuando es hacia arriba? La aceleración va a aumentar, el proyectil va a actuar sobre la fuerza de gravedad que hace que este sea movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado. Como características de este movimiento, ¿sí?, en condiciones ideales de resistencia al avance nulo y campo gravitatorio es uniforme, es decir, que no se le toma en cuenta estas dos resistencias. Vamos a tener en cuenta que un cuerpo que se deja caer libremente y otro que es lanzado horizontalmente desde la misma altura tardan lo mismo en llegar al suelo, ¿sí? Tardan lo mismo. Entonces, esto sería eh, en base a las leyes de Newton que ya vamos a ver, ¿sí? La independencia de la masa en caída libre y el lanzamiento vertical va a ser igual de válida en los movimientos parabólicos. Un cuerpo lanzado verticalmente hacia arriba y otro parabólicamente completo que alcanza la misma altura tarda lo mismo en caer, porque la aceleración va a ser igual a la fuerza de gravedad, al dato de la gravedad. El alcance horizontal máximo se logra solo con un ángulo de 45 grados. Con ángulos complementarios de lanzamiento se logra el mismo alcance, ¿sí? Entonces, otro de los ejemplos sería cuando jugamos nosotros béisbol, ¿no es cierto? Vemos al lanzador, la pitcher, ¿no es cierto?, lanzar con fuerza esa pelota de yeso. Y vemos que también hay un movimiento parabólico, aunque muchas veces se asemeja a un movimiento rectilíneo por la velocidad que se ejecuta este lanzamiento. Pero recordemos que para tener mayor desplazamiento, vamos a tener un ángulo y vamos a ejercer una fuerza, ¿no es cierto? También el jugar básquet, ¿no es cierto? Son situaciones cotidianas para que ustedes vayan analizando poco a poco cómo se va desarrollando este movimiento parabólico, ¿sí? Aquí tenemos en cuenta la altura inicial y la altura final. El desplazamiento está dado en 10 metros, ¿no es cierto? Se acerca a una velocidad y tenemos un ángulo con el cual tiene que encestar. Y tenemos aquí todas las ecuaciones que ustedes ya deben tener conocimiento y sobre todo ya tienen de respaldo gracias al estudio de sus instituciones. Entonces yo solamente les doy un recorderizo y sobre todo les dejo para que ustedes puedan hacer un formulario más didáctico, ¿sí? Entonces tenemos un ejemplo. Y dice que un
cañón dispara un proyectil, tenemos con una velocidad inicial de 360 metros por segundo y tenemos un ángulo de inclinación de 30 grados. Lo que nos pide será la altura máxima, el tiempo y el alcance horizontal al desplazamiento. Entonces vemos que para hallar la altura máxima tenemos dos fórmulas que se encuentran en esta parte, ¿sí? Entonces, vamos a reemplazar los valores y aplicamos, ¿no es cierto? Teniendo que la velocidad inicial, aquí está dada a 360 metros sobre segundo. ¿Tengo un ángulo de inclinación? Sí. Es por ello que tomo como referencia esta de aquí. ¿Sí? Sobre 2 por la gravedad. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Y eso nos da un valor de 1653.06 metros. El tiempo, en cambio, va a estar determinado por la fórmula 2 por velocidad inicial, el seno del ángulo sobre la gravedad. Entonces vamos a reemplazar los valores, ¿no es cierto? Sería 2 por 360 metros sobre segundo por seno de 30 grados, que es nuestro ángulo, sobre la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo, dando así 36.73 segundos. Y el alcance horizontal del proyectil debemos tomar en cuenta que casi se asemeja a la de la altura inicial, ¿cierto? Pero la diferencia que para la altura, esta gravedad va a ser multiplicada por 2, mientras que el alcance total va a ser solamente sobre la gravedad, teniendo así una respuesta de 11.452.74 metros de alcance horizontal. Es decir, que tomando en cuenta este dato de aquí y este dato de acá, podemos determinar cuál ha sido los desplazamientos tanto de manera horizontal y vertical de este proyecto. Perdón. Si hablamos de las leyes de Newton, hablamos de las leyes que descubrió gracias a la gravedad. ¿Sí? ¿Qué es impulso en base a la gravedad? Entonces tenemos la primera, que es la ley de inercia, y dice que todo cuerpo permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, mientras que sobre él no actúe ninguna fuerza que varíe su estado inicial. Y tenemos ahí el ejemplo de la rana, que está sentada, ¿no es cierto? Está descansando, dice la rana, se mantendrá en reposo mientras no actúe sobre ella una fuerza no compensada o un estímulo, ¿no es cierto? Si es que no vamos y le asustamos, entonces ese cuerpo permanece en completo reposo, está sin hacer ningún movimiento. La segunda ley de Newton habla de la fuerza y la aceleración. Las fuerzas producen las aceleraciones que son proporcionales a la masa del cuerpo. Entonces, ya le molestaron a la ranita, ¿no es cierto? Entonces, en pos de eso, ya tiene un estímulo. Los músculos ejercen una fuerza que impulsa a la rana hacia arriba. Es decir, que va a tener fuerza y aceleración. Y la tercera ley se llama de acción y reacción. Para cada acción hay una reacción de la misma magnitud y de sentido opuesto. Y aquí ya vemos que despega el rana. La fuerza que eleva la rana en el aire acompaña una reacción igual y opuesta que la empuja hacia atrás a la hora de empujar. Es decir, que va a haber una fuerza que le estimula hacia arriba y la fuerza de gravedad que le incita a bajar.
Y con base a estas tres leyes de Newton nosotros podemos determinar todos estos movimientos que suscitan en el día a día, ¿sí? Otro de los movimientos más interesantes es el movimiento circular y va a hablar o va a describirse como un cuerpo en un movimiento circular que gira alrededor de un punto fijo que se le va a llamar como un eje de rotación. Y tenemos ahí una rueda de la fortuna. Se encuentra rotando en su propio eje. Sí, otro de los ejemplos sería la rueda de un automóvil que se encuentra sostenida, ¿no es cierto?, a un eje, a un punto de eje de rotación. Aquí vamos a entender conceptos como desplazamiento, tiempo, velocidad y aceleración que son muy necesarios para calcular este movimiento, ¿sí? Entonces, aquí este tipo de movimiento va a derivar en otros que son más complejos. El uno es el movimiento circular uniforme y el movimiento uniformemente acelerado, ¿sí? En el caso del circular uniforme, es aquel que no existe cambio en la rapidez, sino solo en la dirección. Es decir, que la rapidez se va a mantener constante. La tensión hacia adentro del cordel que ejerce sobre la piedra hace que ésta se mueva en una trayectoria circular. En el caso de una onda, ¿no es cierto? La piedra no se cae, simplemente coge impulso de manera circular. Si el cordel se rompe, la piedra sale en una dirección tangente al círculo, ¿sí? Nosotros podemos determinar aquí, ¿no es cierto? Si es que se rompiera este cordel, es como un vector, ¿qué hace? Sale tangente, ¿sí? Y aquí es donde vamos a hablar de la aceleración centrípeta. Esta aceleración va a ser responsable de que la trayectoria del móvil sea una circunferencia. Esta siempre va a estar dirigida hacia el centro de la circunferencia. Las unidades de aceleración centrípeta son los mismos que las de la aceleración lineal. Por ejemplo, metros sobre segundos, ¿sí? Cabe recalcar que cuando nosotros ponemos a centrifugar nuestra ropa en la lavadora, vemos esa aceleración centrípeta, ¿sí? Porque todo quiere ir en torno al centro. Luego, ¿qué pasa? También hay una expulsión hacia el exterior. La fuerza centrípeta se la va a definir como la fuerza dirigida hacia el centro que se requiere para mantener un movimiento circular uniforme, ¿sí? Debido a la segunda ley de Newton del movimiento, la magnitud de esta fuerza debe ser igual al producto de la masa por la aceleración. Entonces tenemos que la fuerza centrípeta va a estar igual a la masa por la aceleración centrípeta, que va a estar dada por también de la siguiente manera, donde la m es masa, ¿sí? Aceleración centrípeta. Entonces vamos a ver también lo que es el ángulo, que es la abertura, ¿sí? Comprendida entre dos radios, ¿sí? El radio va a estar dirigido, es el vector que está dirigido desde el centro de la circunferencia hacia el exterior, ¿cierto? Y este va a limitar con un arco de la circunferencia, que es un radio o un radián. En cambio va a ser el ángulo central que corresponde a un arco de longitud. La equivalencia de un radián en grados sextesimales se determina sabiendo que un radián es igual a 360 grados, que es la vuelta de todo el graduador, sobre 2pi, o a su vez 180 grados, que es la mitad de un graduador, sobre pi, tomando en cuenta que puede ser 57.3 grados o 57 grados en 18, la ubicación, ¿sí?
ángulo y velocidad. Y el ángulo va a estar abarcado de un movimiento circular que va a ser igual al cociente entre la longitud del arco y de la circunferencia recorrida al radio. Esta longitud del arco y el radio son magnitudes de longitud, por lo que el desplazamiento angular es el radián. La velocidad angular va a estar determinada por la variación del desplazamiento angular en una unidad de tiempo. Pero todo esto tiene un periodo y una frecuencia. ¿Qué es periodo? Es el tiempo que tarda el cuerpo en dar toda una vuelta completa en un ciclo. Las unidades del periodo son segundos transcurridos sobre un ciclo. Digámoslo así que al marcar la hora en el reloj, ha pasado todo un periodo para que pueda marcarse la siguiente hora. En cambio, la frecuencia va a ser el número de vueltas, revoluciones o ciclos que va a actuar o se efectúa en un modo en un determinado, en un segundo. Entonces, la frecuencia estará dada por el número de ciclos sobre un segundo. La velocidad angular va a estar determinada por el valor de la velocidad angular en radianes, que se le va a catalogar con la W mayúscula, donde va a ser proporcional al desplazamiento angular dado en radianes sobre el tiempo que se efectúa este desplazamiento en segundos. Entonces podemos decir que es igual al desplazamiento angular sobre tiempo. Pero ¿qué pasa cuando este desplazamiento tiene un punto inicial y un punto final? También su tiempo variará, ya que no va a ser igual el desplazamiento 1 en un tiempo y el desplazamiento 2 en el tiempo 2. También lo podemos determinar si conocemos su periodo, y aquí vamos a utilizar, ¿cierto? La velocidad angular será igual a 2pi radian sobre el tiempo. La velocidad angular media va a estar determinada cuando un cuerpo es constante. Vamos a poder determinar la magnitud de esta velocidad angular media, ya que al conocer la velocidad angular inicial y su velocidad angular final, tenemos lo siguiente, ¿sí? La velocidad angular media va a ser igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial, todo esto sobre 2. Dando origen así al movimiento circular uniforme, que aquí se produce cuando un cuerpo con velocidad angular constante va a describir ángulos iguales, ¿sí? En tiempos iguales. En este movimiento circular uniforme va a mantenerse constante su magnitud, pero no la dirección, ¿sí? Como podemos apreciar en la gráfica. Toda vez que esta siempre se conserva tangente a la trayectoria de un cuerpo, ¿sí? La velocidad lineal o tangencial representa la velocidad que llegará un cuerpo al salir disparado en forma tangencial a la circunferencia que se describe. Y volvemos al ejemplo de la onda, ¿no es cierto? Está ahí dándole vuelta para que coja impulso mediante la onda y suelta, ¿no es cierto? Lo que nos cuenta esta historia bíblica acerca de David y Goliat, ¿cierto? David estaba con la onda preparando hasta que suelta un extremo y esta salió disparada de manera tangencial directamente a su objetivo. Entonces aquí tenemos una interpretación de las gráficas de desplazamiento ángulo, tiempo y velocidad angular en un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Si el tiempo está igual a 0, el desplazamiento también será igual a 0. Si el tiempo es 1,
su desplazamiento angular será 9. Si es 2, será 18 y así se va formando un vector alargado, ¿sí? Entonces, la pendiente de la recta va a representar la magnitud de esta velocidad angular de un cuerpo, ¿sí? Que está representado por la W mayúscula, y va a verificar estas magnitudes que intervienen. Pues tenemos desplazamiento sobre ti. Y bueno, chicos, esta ha sido mi clase el día de hoy acerca de estos movimientos, acerca de lo más importante de física, para que vamos entendiendo todos los aspectos que nos han solicitado. La próxima clase se hablará netamente de la biología, ¿sí? De la biología acerca de seres vivos, hábitat, en fin, que eso también es un tema un poco corto, sin problema alguno. Lo que sí me gustaría saber si es que ustedes tienen algún problema adicional a física, si es que necesitarían ustedes una asesoría más especializada en ciertos temas. En ese caso también Darwin es muy buen profesor o a su vez persona para ahondar en especial, ¿sí? Tal vez alguna pregunta hasta aquí, Belén, Eric, Jonathan, que nos está acompañando en esta tarde. Listo, sí, tenía un poco de inconvenientes al subir las diapositivas. Déjame ver si es que ahorita las puedo cargar. ¿Listo? Vamos a ver. Tal vez alguna cuestión, chicos. Vamos viendo si es que me puedo cargar. Listo. Entonces, netamente para lo que nos queda por ya para finalizar lo que es dominio científico sería netamente la biología. También he querido resaltar lo más importante para que ustedes también lo tengan ya. Veamos si se carga. Listo, entonces esperamos que se cargue, chicos. Entonces, de la factibilidad de darles solamente una hora de clases el día de hoy, ya que no me gusta mezclar los temas. Si hoy se ha dado lo claro, conciso y preciso que respecta a física, más bien como un recorderis, ¿sí? Y de aquí nos tocaría ya la siguiente clase, sí, trabajar las 2 horas de biología. Si es que ustedes tienen algún tema adicional que quieran hablar, por favor, me indican y sería como una explicación extra, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita ya se cargan las diapositivas.